Al igual que ayer, hoy volvemos a tratar dos temas de máxima actualidad. El primero de ellos tiene que ver con la mujer de 35 años que se precipitó el martes de un cuarto piso en Obarco para huir de su maltratador. Hay datos nuevos, como revela hoy el diario La Región, sobre esta mujer que se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Y es que había sido apuñalada antes de saltar al vacío a raíz de una riña con su marido. Su pareja reconoció ayer los hechos y dijo estar arrepentido. El hijo del matrimonio, de 4 años, está con una familia amiga. El segundo tema tiene que ver con el boom de pisos turísticos. Son tantos que más de la mitad incumplen la normativa. Así, el Gobierno ha ordenado bloquear 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas de la web especializada Airbnb. En Galicia son 9.647 los que no cumplen, el 61% del total. En Ourense son 414, el 56%. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿cómo se puede regularizar esta situación y cuál es la responsabilidad del Concello de Ourense? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy jueves 22 de mayo iniciamos el programa 2425 de En Portada y lo hacemos para abordar el tremendo caso de violencia machista acaecido en Valdeorras y también el boom de pisos turísticos, gran parte de ellos ilegales, que pueblan nuestro entorno. Todo ello en una jornada en la que el diario La Región destaca el suceso de Obarco en su portada. El titular principal del diario dice así: la mujer que se tiró al vacío en Obarco había sido apuñalada antes. Su marido confesó ante la Guardia Civil, alegó que todo comenzó por una riña y dijo estar arrepentido. Ella se debate entre la vida y la muerte y su hijo de 4 años está a cargo de una amiga cercana. Otro titular de La Región dice así: rebelión de alcaldes por la supresión de paradas de AVE en Agudiña. Concellos de Portugal y de Castilla y León se unen a las protestas por el recorte. El diario también destaca que la justicia obliga a pagar 130.000 euros en horas extra a 3 bomberos de la ciudad. Pero volviendo a los dos temas del día del programa de hoy, el caso de Obarco y el boom de pisos turísticos. Para analizarlos contamos con el economista y colaborador de La Región, Manuel Carracedo. Bienvenido, Carra. Hola, bueno, gracias. También contamos con el economista, profesor del Campus Auga y edil socialista en el Concello ourensano, José Ángel Vázquez Barquero. Bienvenido, Barquero. Buenos días. Y por último contamos con el coordinador del área de vivienda del Partido Popular de Ourense, Benito Iglesias. Bienvenido. Muy buenos días. Vayamos pues, sin más dilación, al primero de los temas del día, el suceso de Obarco. Poco a poco vamos conociendo más datos del caso y lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente. 1. La mujer de 36 años y nacionalidad colombiana se tiró el martes de un cuarto piso para huir del maltrato de su marido. 2. Antes de saltar al vacío hubo una riña y resultó acuchillada. Presentaba heridas de arma blanca en el tórax. 3. Previamente había acudido al cuartel de la Guardia Civil para preguntar cómo separarse. No estaba en el sistema Biogen, no parece que tuviera intención de denunciar y no se conocen de momento precedentes de trifulcas en el matrimonio. 4. La mujer se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Vigo. El marido confesó y se mostró arrepentido. El hijo de 4 años está con una familia cercana. Y 5. Este suceso ocurre un mes después de que Josefa Fariñas, de 76 años, fuera apuñalada en Obolo por su marido Manuel, de 72. Carra, primera impresión de este suceso.
pues bueno, una desgracia evidentemente de un tamaño brutal, y es una lacra social que tenemos ya no solo en Orense y en Galicia, sino bueno, en España. En el año pasado creo que fueron, en 2024, 47 las mujeres asesinadas por violencia de género, y creo que es un problema gravísimo. Lo que dicen las estadísticas, por hablar un poco de los números, es que el mejor año desde 2003, el mejor año en cuanto a número de víctimas, ha sido el pasado 2024. Lo que pasa es que utilizar la palabra mejor para hablar de 47 asesinatos pues resulta descorazonador. En cualquier caso, habría que analizar que de esas 47 víctimas, pues 24 son extranjeras y 23 son españolas. Eso simplemente es un dato que dejo ahí para que cada uno haga las reflexiones que considere oportunas al respecto. Y lo que sí tengo claro es que este problema, que es una lacra social, pues solo tiene una solución que pasa por la educación. Por la educación desde pequeñitos, por la educación en la escuela. Esto es un problema cultural y un problema que pasa, ya digo, repito, por la educación desde la infancia, porque si no, pues es un problema que veo que tiene una difícil solución. Barquero. Pues la verdad es que sobran los calificativos, ¿no? O sea, Carra lo ha dicho claramente, esto es una lacra. Yo creo que no solo es un problema de España, ¿no? Hay más países en los cuales esto sucede. Lo que pasa es que muchas veces no nos llega esa información o no estamos al tanto de la misma. Yo creo que no solo es un problema educacional, también es un problema o social, así en términos generales o abstractos. También es un problema que atañe a los diferentes entes institucionales y a la normativa que pueda existir en un país, ¿no? Yo creo que no se pueden escatimar medidas, esto hay que abordarlo. Se lleva abordando, pero me da la sensación de que falta intensidad, porque a veces cuando uno escucha el discurso de algunas organizaciones políticas, pues percibe cierta ambigüedad. Y yo creo que ya no estamos en el momento de las ambigüedades, ¿no? Tiene que haber un posicionamiento categórico en contra de esto. Carra lo ha calificado muy bien, es una lacra social. Y yo creo que hay ámbitos en los cuales los partidos políticos tienen que estar de acuerdo y que no puede haber ninguna fuga ni ningún intento de escatimar esfuerzos, ¿no? Y uno de ellos es este precisamente. O sea, la guerra contra la violencia de género tiene que ser una guerra sin cuartel. El Estado, las instituciones del Estado, los partidos políticos, por lo menos aquellos que tienen vocación de Estado, que tienen vocación de gobernar para todos los colectivos sociales y sobre todo para los más vulnerables, pues tienen que ir a una, ¿no? O sea, me parece muy bien las matizaciones en otras cosas, pero en este tema no. Benito. Bueno, primero manifestar mi rechazo y mi condena y mi tristeza, ¿no? por esta desgracia. Pero, bueno, las tres personas que estamos aquí hoy tenemos un perfil analista y yo voy a dar unos datos para que las personas que lo están viendo y escuchando pues, puedan reflexionar sobre ellos, ¿no? En el año 2019 el gobierno vasco le encargó a un grupo de psicólogos hacer un estudio sobre la violencia de género y la clasificó en 4 parámetros. Violencia física, como la que nos atañe, violencia sexual, violencia económica y violencia psicológica. Y dentro de esos cuatro tramos hicieron una macroencuesta nacional, ¿no? Para saber el calado de la violencia de género, si la teníamos cronificada, que la tenemos, si la teníamos enquistada, que la tenemos. Y el dato es brutal. El 57% de las mujeres que viven en este país mayores de 16 años han sufrido una violencia de género de estas 4 tipologías que acabo de decir. El 57%, o sea, 1 de cada 2. O sea, el dato es demoledor. Efectivamente, claro, como decía él, que el tema de la educación y la formación es vital. Pero da otro dato más, esta macroencuesta y este estudio.
de que no hay tramos de edad en lo que esté más cronificado, o sea, no ese tramo de edad de 40, 50 y 50, 60, de 30 a 40, no. Incluso es más preocupante el tramo joven de menos de 30 años, y eso es lo que sí que nos debería preocupar, ¿no? Es un problema, yo sinceramente, complejo, demasiado complejo, ¿no? Ojalá tuviésemos alguna solución. Yo no me atrevo a dar ninguna porque sinceramente no es un tema que domine y no me quiero arriesgar, pero sí me preocupa, profundizando en esos datos, el comprobar que 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido y está sufriendo algún tipo de violencia de género. Cambiando un poco de tercio, Carra. El pasado lunes el Gobierno ordenaba el bloqueo de 66.000, del anuncio de 66.000 pisos ilegales en la web especializada Airbnb. En Galicia 9.647, 414 afectan a Ourense. Estamos hablando de más de la mitad de los anuncios. Da la sensación de que el sector o el subsector de los pisos turísticos que se ha desbordado en los últimos 4 o 5 años, hay problemas ahí, a un poco pues la Administración se siente un poco superada, ¿no?, para regularizar o normalizar esta situación. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que es un problema que se ha ido saliendo de madre y no especialmente, afortunadamente, no especialmente en Galicia. Hay otras zonas de España donde realmente es un problema gravísimo. Evidentemente, si no se le pone freno, acabará siéndolo también en Galicia. En Galicia creo que hay, dependiendo de las fuentes, si la fuente es el Instituto Nacional de Estadística o la Xunta o el Ministerio o quien sea, pues en torno a 20.000 viviendas de uso turístico en Galicia. En Ourense creo recordar que la cifra en la provincia de Ourense creo que son en torno a 1.000 viviendas turísticas. Bueno, en Ourense el problema de momento es pequeño, es un problema, creo, bajo mi punto de vista, en la provincia de Ourense es un problema incipiente, que va en crecimiento, sí, va en crecimiento. A día de hoy creo que ya hay más plazas de viviendas de uso turístico en la provincia de Ourense que plazas hoteleras. O sea, creo recordar que hablábamos de 5.000, 6.000 plazas hoteleras y hoy en día ya hay más plazas de viviendas, de BUTs, de viviendas de uso turístico, que de plazas hoteleras. Está claro que la influencia del AVE, para nosotros, para los orensanos, pues ha sido algo muy importante y recibimos cada vez mayor número de turistas todos los días, todas las semanas. Basta con salir a la calle y verlo, no hace falta analizar ningún tipo de estadística. Lo que está claro es que en Ourense no hay la suficiente oferta hotelera y las viviendas de uso turístico pues han empezado a proliferar. Si una persona quiere viajar a Ourense o a cualquier provincia gallega o a cualquier provincia de España, normalmente todos miramos a día de hoy más Airbnb que un hotel, por muchas razones, y creo que habría que pensarse si el sector hotelero está haciendo bien las cosas y si el sector hotelero está cediendo terreno para otro tipo de actividades como son las viviendas de uso turístico, que permiten pues, a las personas, por lo menos a los viajeros, a los clientes, en general, estar mejor a un precio menor. Es decir, la oferta de las viviendas de uso turístico está adelantando por la izquierda a las plazas hoteleras. Entonces quizá habría que hacérselo mirar. En cualquier caso, por dar así algún dato más, en la provincia que tiene este problema, digamos, más de Galicia, más relevante, pues creo que es la provincia de Pontevedra, donde un 7,5% de las viviendas totales son de uso turístico. En la provincia de Ourense, el concello que más problema tiene, o donde hay mayor concentración de viviendas de uso turístico, es Parada do Sil, que es un 2,8% del total de las viviendas. Es decir, en Ourense va a ser un problema. ¿Y cómo se solucionan estos problemas? Evidentemente con regulación de los concellos, regulación de la Xunta y regulación del Estado. Eso está más que claro. Hay que regularlo para que no sea un sin Dios, pero en cualquier caso la proliferación hay que verla también con la oferta de plazas hoteleras comparado con la oferta de plazas de viviendas de uso turístico, y porque unas ya van ganando en la provincia de Ourense a las otras. Ahí acabas de apuntar dos efectos. Compite con los hoteles, pero también resta oferta al alquiler. Sin duda. Que es uno de los temas potentes. Barquero. Bueno, pues este es un tema de actualidad, ¿no? Lleva tiempo siéndolo y
por lo que uno ve en los medios de comunicación y lo que le escucha a la gente, pues es un tema que presente en la calle, ¿no? y en la ciudadanía. Aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Nuestro país está viviendo un boom turístico, sobre todo a partir de la pandemia. Eso, las cifras están ahí, no me las invento yo, cifras de récord. Y por otro lado, yo creo que los hábitos de la gente han cambiado, ¿no? Y en este sentido, pues la demanda del usuario de servicios turísticos no tiene las mismas características que hace unos años o que hace unas décadas. Yo tengo la sensación, bueno, yo las últimas veces que he hecho viaje al extranjero para estar días, pues recurrí a ofertas de pisos turísticos, tanto en Inglaterra como en Francia. Motivo, pues es un motivo no solo de precio, no solo de coste, sino también del tipo de servicios, ¿no? En la mayoría de los casos los hoteles convencionales ofertan y por lo tanto cobran una serie de servicios que tú no necesitas. Yo no necesito, cuando voy de viaje al extranjero, pues grandes salones, tampoco necesito, pues a lo mejor que haya una sala de televisión o una sala de juegos o tal vez tampoco necesito que haya un bar, porque sales a la calle y ya encuentras un sitio donde tomar algo o tal, ¿no? Por lo tanto, en la oferta de los hoteles convencionales, pues hay una serie de ítems que mucha gente no demanda. No digo todos, pero mucha gente no demanda. Y claro, te cobran por ofertarte eso, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Pues que hay unos gastos de infraestructura, hay unos gastos de personal que te repercuten, que bueno, que tú no, en principio, pues ves con bastante cautela el hecho de pagarlos, ¿no? Por lo tanto, si en un momento determinado surge una oferta que se adecúa mejor a la demanda del cliente o de los potenciales clientes y además es más barato, como es de sentido común, pues la gente, pues digamos que bascula hacia ese tipo de oferta. Por eso la gran proliferación de este tipo de viviendas y por eso el que, bueno, el sector hotelero convencional pues asuma la situación como una situación, entiendo yo, que preocupante. Siempre va a existir un segmento de la demanda que prefiera estar en los hoteles y no en los apartamentos o en los pisos turísticos, pero bueno, eso cada vez se va convirtiendo más en un nicho de mercado que en la generalidad. El tema que pretendíamos abordar en el sentido de, bueno, ¿dónde está la problemática de las viviendas de uso turístico? Bueno, pues claro, la otra dimensión es cómo la proliferación de este tipo de actividades está compitiendo con la actividad residencial convencional de los pisos, ¿no? Y claro, ahí yo comparto la tesis de Carra en el sentido de que yo creo en el mercado, pero claro, no en el mercado liberalista en extremo, ¿no? Yo creo que los mercados tienen que funcionar, pero tienen que funcionar correctamente y cuando no lo hacen correctamente, pues tiene sentido que la administración regule. Sucede, yo creo que prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Incluso aquellos que se llaman o se autodenominan como liberales, te encuentras con que hay mercados en los cuales se regula también, ¿no? Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos, que es un mercado en teoría liberal, pues nos encontramos con que tiene en su interior, digamos, sectores de actividad en los cuales la regulación es absoluta. Podemos poner el ejemplo del deporte, ¿no? La NBA. La NBA es un mercado, porque es así como se concibe, ¿no? Como un mercado de actividad baloncestística totalmente regulado y no es un invento de antes de ayer, sino que lleva décadas funcionando así. ¿Por qué? Pues porque se entendió que era la mejor manera para el correcto funcionamiento de ese tipo de actividad profesional deportiva, ¿no? Bueno, pues eso es una realidad, igual que sucede en otros muchos sectores. Benito, tú que eres un amante de las estadísticas, antes de nada, ¿se sabe cuántos pisos turísticos hay en nuestro entorno? 27.500 es la última cifra de las viviendas de uso turístico que están registradas
en la Dirección General de Turismo de la Xunta de Galicia. Vamos a ver... 27.500 en Galicia. En Galicia, claro. ¿Y en Orense? En Orense 1.100. Prácticamente no ha llegado a las 1.100. Cada comunidad autónoma, algunas sí y otras no, tienen regulada la vivienda de uso vacacional, la vivienda de uso turístico. En Galicia está regulada desde mayo del año 2017. Por lo tanto, cuando el ministro de Consumo ha dicho pues, que en Galicia hay 9.000 pisos, etcétera, etcétera, él se basa en el dato de que cuando una vivienda de uso turístico se anuncia en una plataforma, tiene que acompañar el número de registro. Por los motivos que sean, muchos propietarios de uso turístico no ponen el número de registro. ¿Eso quiere decir que todas son legales, pero tal? Supongo que no. Supongo que habrá viviendas que no están registradas en el registro de la Xunta de Galicia y, lógicamente, estas viviendas no pueden ejercer como vivienda de uso turístico y, como cualquier contrato de arrendamiento residencial de vivienda habitual que no está registrado y que no declara Hacienda, pues tiene que ser penalizado. Es que no hay más. Es que es así, porque si todos nos saltamos la ley, pues entonces esto sería un desbarajuste, ¿no? Por lo tanto, hay una normativa, hay que cumplirla, y aquella persona que tenga su vivienda registrada y que reúna los requisitos de esta vivienda para poder alquilarla como vivienda de uso turístico, perfecto, y el que no, pues ya sabe lo que hay, es que no hay más, ¿no? Dicho lo cual, ¿afecta a la oferta de vivienda residencial? Sí. Pero ¿por qué afecta y por qué se ha derivado, por qué tantos propietarios han derivado su vivienda hacia la vivienda de uso turístico? Pues buscando muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, la seguridad jurídica que no encuentran en los últimos años en el alquiler de vivienda habitual. Ese es el gran problema. Por eso, demonizar al propietario de vivienda de uso turístico es un grave error, igual que lo ha sido el demonizar al propietario que tiene una vivienda vacía, igual que lo es el demonizar al empresario. O sea, no van por ahí los tiros. Es decir, cuando tú tienes un problema y no tienes una solución, lo más fácil es prohibir, lo más fácil es penalizar, lo más fácil es castigar. No, y lo más complejo y lo que tienen que hacer es buscar una solución al problema. ¿Eso quiere decir, Benito, que hay seguridad jurídica en el sector de las viviendas de uso turístico? Claro, porque están totalmente reguladas y porque la persona que entra, ese propietario de una vivienda de uso turístico, tiene que dar de alta en la Policía Nacional, en una plataforma, quién entra, quién sale, sus datos, etc. Totalmente controlado y regulado. Entonces, claro, ahí tienes una seguridad que no tienes, y tienes una seguridad de cobro, porque cobras a través de la plataforma, o sea, tienes todo cubierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy, en el alquiler de vivienda habitual, hay una serie de parámetros en los cuales el propietario se arriesga no solamente a tener impagos, sino a no poder recuperar su vivienda en tiempo y plazo. Y está más penalizado fiscalmente, ¿no? No es porque esté más penalizado fiscalmente, es porque el propietario de vivienda hoy tiene temor a alquilar su vivienda. Es que esa es la realidad. Hablemos de las cosas claras. Tiene temor a alquilar su vivienda. Entonces busca alternativas. La vivienda de uso turístico, el alquiler por habitaciones, el alquiler por temporada, directamente al circuito de compraventa, o si no, la deja vacía. Es que Ourense somos, y Galicia, pero ya hablando de Ourense, somos la provincia porcentualmente con más viviendas vacías de toda España, con los datos del INE. Concretamente, el 43,7% del parque de viviendas en Ourense está vacío. Traducido a números, 119.358 viviendas. Una barbaridad. Bueno, pues, y en el conjunto de Galicia tenemos 506.000 viviendas vacías. Es decir, para que tengamos una radiografía, así un esquema, ¿no? En el conjunto de Galicia, en el circuito de comercialización de vivienda en alquiler habitual, no hay más que se anuncian en las diferentes plataformas, no hay más de 2.500, 2.800, fluctúa ese dato semana a semana, 2.500, 2.800 viviendas de oferta en el circuito de comercialización en alquiler, en el conjunto de los 303 ayuntamientos, toda Galicia. Y tenemos 500.000 viviendas vacías. Algo no está funcionando. Desde que entró en vigor la Ley Estatal de Vivienda el 25 de mayo del año 2023, ya los efectos anteriores es que el efecto es demoledor. Y un ejemplo ya para finiquitar. Mira, en Santiago de Compostela se han prácticamente laminado toda la licencia de vivienda de uso turístico, la mayoría y todas, el 100% en el casco antiguo de Santiago, pensando que así iban a solucionar el problema de vivienda en alquiler. Bien.
Cogiendo los datos del año 2020, en el casco antiguo de Santiago había cerca de 60 viviendas en el circuito de comercialización en alquiler habitual, en el casco antiguo. Hoy, si comprobáis portales inmobiliarios como Fotocasa, Pisos.com, Idealista, etc., y después de quitarle la licencia de vivienda de uso turístico a todas las que ejercían en el casco antiguo, no hay más de 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que el efecto que ellos buscaban era que esa vivienda que estaba en el casco antiguo de Santiago volviese al circuito de comercialización en alquiler habitual, no ha vuelto. No ha vuelto. Entonces, busquemos otras alternativas, otras soluciones. Y una de las soluciones pasa por dar seguridad jurídica al propietario para que alquile tranquilamente su vivienda como años atrás. Y ya para finalizar... Espera, Benito, que tenemos que ir a publicidad. Enseguida volvemos y retomamos el tema de los pisos turísticos, que es un tema que interesa a todo el mundo. Ya nos encontramos en la recta final del programa, analizando el boom de los pisos turísticos por alusiones. Barquero. No, bueno, yo quería matizar un poco el discurso, entre comillas, de Benito, con todo el cariño y el respeto del mundo. Nadie demoniza ni sataniza a los propietarios ni a aquellas personas que se dedican a este tipo de actividad. Lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en sus justos términos. Los medios de comunicación han recogido en días pasados la situación particular que se está viviendo en Santiago de Compostela. Como sabes mejor que yo, para que tú puedas desarrollar este tipo de actividades mercantiles, así es una actividad económica, el alquiler de viviendas turísticas, necesitas una licencia del ayuntamiento. Correcto. Es así, ¿no? Bueno, pues en Santiago de Compostela se está dando la circunstancia de que han peinado los anuncios que existen en los diferentes medios y se han encontrado con que detectaban el alquiler del orden de 404 viviendas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santiago solo había concedido 66 licencias. Es decir, está muy bien que la Junta tenga su registro, está muy bien toda la actividad de control que se está realizando hasta ahora, pero uno tiene la sensación de que hay que estar mucho más encima del tema, ¿no? Y en este sentido, el planteamiento que se hace desde el Ministerio, es más, es el Ministerio de Consumo el que lo hace, ¿no? Y está relacionado, como bien decías tú, con la publicidad. Y en este sentido falta toda una serie de información y se puede entender, así se entienden, que la publicidad es en gran medida engañosa, ¿no? Porque se le están ocultando datos a quien al final va a utilizar este tipo de servicios, ¿no? Bueno, pues en este sentido hay una cosa que es objetiva. No se puede permitir este tipo de liberalismo en el sentido de que cada uno haga lo que le place y como le place, de la manera que considera oportuna. No. Las instituciones tienen un papel social que cumplir. A veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Yo tengo la sensación, vista la experiencia de Santiago de Compostela, que nos queda mucho camino por hacer, porque además cuando estamos ante instituciones que hacen su trabajo y que lo hacen bien, eso redunda en beneficio de los ciudadanos. Yo entiendo lo que tú planteas, ¿no? Entiendo que aquí hay unos promotores, aquí hay una serie de personas que tienen un patrimonio y que quieren darle el uso que consideran oportuno. A mí eso me parece legítimo, pero también hay una realidad incontestable y es que hay un problema de disponibilidad de residencias en nuestro país. Eso es así, ¿no? Y mi teoría personal es mi teoría personal, no, tampoco quiero enmendarle la plana a nadie. Es que no es muchas veces una cuestión de topar precios ni de establecer, digamos, restricciones que no se entienden muy bien. Es un problema de ajuste entre la oferta y la demanda. Tal cual. Entonces, si la iniciativa privada no es capaz de poner oferta encima de la mesa, bien para la venta, bien para el alquiler de vivienda, subsidiariamente, el Estado, la Administración lo tiene que hacer. Y tenemos que buscar ese ajuste, de tal manera que todos los agentes económicos y sociales pues, puedan desarrollar su actividad de una forma correcta.
Y esto, vuelvo a lo de siempre, necesitamos ámbitos en los cuales las administraciones y sobre todo las organizaciones políticas se pongan de acuerdo. Y esto es un tema en el cual no necesariamente hay que estar en conflicto de manera recurrente. Vamos a hacer una ronda final porque se nos ha ido el tiempo. Volveremos al tema de las viviendas turísticas porque evidentemente así lo merece. Carra. Bueno, yo creo que planteábamos si las viviendas de uso turístico le perjudican a que no haya viviendas de alquiler en el mercado, o que, bueno, que cada vez haya menos viviendas de alquiler en el mercado. Hablando de Orense, que es donde estamos, en Orense, en la capital, hay 15.000 viviendas vacías a día de hoy. En Orense, capitales, son datos que de la FEGEIN o... Bueno, y del INE. Sí, y del INE, vale, 15.000 viviendas vacías. Hemos hablado de que en la capital, en Orense, hay 400 y pico viviendas de uso turístico. Entonces, teniendo 15.000 viviendas vacías, ¿cuál es el problema para que no se puedan alquilar viviendas? Pues que esas viviendas tienen que estar en el mercado. ¿Qué se ha hecho en otras comunidades autónomas y qué han hecho otros ayuntamientos de otras comunidades autónomas? Podría poner nombres, pero si pongo nombres, esos ayuntamientos están gobernados por unos partidos políticos que parecería que estoy haciendo propaganda política de esos partidos. Pero para ser concretos, en el País Vasco algún ayuntamiento ha puesto una tasa a las viviendas vacías. Le ha puesto una tasa de 10 euros por metro cuadrado. Y durante el primer año, las viviendas que estén vacías y pagarán una tasa adicional de 10 euros por metro cuadrado. ¿Por qué? Quieren hacer un registro de todas las viviendas vacías que hay en ese ayuntamiento, porque hay un problema de alquiler. ¿Y cómo se soluciona? Poniéndolas en el mercado. Evidentemente, nadie puede obligar al dueño de una vivienda a ponerla en el mercado, no, pero sí que se puede incentivar, o sí que hay maneras de incentivar que las viviendas vacías, repito, en Orense Capital 15.000, pues algunas de ellas, no sé si todas, pero si el 50% salen al mercado del alquiler, pues tendríamos 7.000 viviendas mañana disponibles para alquilar. Entonces, a día de hoy en Orense, las viviendas de uso turístico no son un problema para el tema del alquiler, porque los números así lo dicen, o sea, es evidente, es una cosa residual con respecto a las necesidades que tenemos. Barquero. Bueno, yo creo que este es un tema que hay que abordar. Yo diferenciaría claramente el tema de los apartamentos de uso turístico con las viviendas de uso residencial, aunque estén relacionados en mayor o en menor medida. Son problemáticas diferentes. Ambas cosas aprietan, digamos, el zapato del ciudadano y en este sentido hay que adoptar medidas, ¿no? Y lo tienen que hacer básicamente quienes tienen competencias. Quien tienen competencias en el tema de vivienda, básicamente, aunque no el 100%, pero básicamente, y en el tema de turismo son las comunidades autónomas. Y en este sentido tienen que ir hacia adelante. Luego, evidentemente, los ayuntamientos tienen competencias también básicamente en el tema del ordenamiento urbanístico, que actúen en consecuencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratar de buscar soluciones a problemas reales. Benito. Ya muy breve. Mira, el 25 de mayo del 2023 entró en vigor con su publicación en el BOE Estatal de Vivienda. Es la primera ley de vivienda de nuestro periplo democrático, una oportunidad única para aglutinar normativas, actualizarlas, simplificarlas y dar seguridad jurídica. Pero se politizó, ese fue el problema. Me da igual, o sea, que gobierne quien gobierne. El tema es que en vez de ir a la raíz de los problemas y unificar criterios y sobre todo actualizarlos, bueno, pues se desvirtuó totalmente la norma. Y lo que ha provocado es una inseguridad jurídica muy elevada, acompañada de una sensación de impunidad. Y eso es lo que está provocando, sobre todo en el mercado del alquiler, unas muy fuertes tensiones. ¿Y quiénes son los perjudicados? Justo aquellos que nos decían a quienes iban a beneficiar esta ley. Y lo hemos contrastado en estos 2 años de recorrido. Las personas más jóvenes y las unidades familiares económicamente más vulnerables. Pues una vez que han pasado 2 años, y si todos sabemos que ha tenido unos efectos perniciosos, sobre todo en estos 2 segmentos de población, creo que es hora de que la modifiquen. Yo ya ni siquiera pido que la deroguen, pero por lo menos que la modifiquen, ¿no? Porque la vivienda en alquiler en estos momentos es
un grave problema. Y no es porque yo lo diga, es porque nos lo están diciendo todas las macroencuestas, incluso las del CIS, que se hacen mes a mes, que la primera preocupación de todos y de todas es la vivienda. Volveremos sobre este tema porque evidentemente, como acaba de decir Benito, es la primera o de las primeras preocupaciones de los ciudadanos gallegos, españoles y sobre todo también ourensanos. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana viernes a las 11:30 horas para analizar la actualidad ourensana, gallega y española también. No se olviden que pueden seguir minuto a minuto las vicisitudes de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.